Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 12 y versículo 31, donde dice: Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Comienza diciendo la primera parte de este versículo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fue el escriba el que preguntó a Jesús por el mayor mandamiento, y el Señor añadió: el primero, otro más, citándole el mandamiento tomado de otro libro del Pentateuco, como es Levíticos capítulo 19, versículo 18, donde dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Y note cómo también en él se prohíbe la venganza y guardar rencor. Por otro lado, Mateo dice que este segundo es semejante al primero, porque tiene la primera demanda, que es el amor. De otro modo, el segundo mandamiento citado es consecuencia del primero, de amar al prójimo, porque lleva en sí la imagen de Dios, a quien debe amarse sobre todas las cosas. Nótese que el amor al prójimo brota del amor a Dios. La primera carta de Juan, capítulo 4 y los versículos 20 y 21 dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo pues puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor al prójimo como a uno mismo consiste en verle con bondad y también promover hacia él activamente todo cuanto constituya a su bien, como haríamos si se tratase de nosotros mismos. Por consiguiente, el amor al prójimo se expresa esencialmente en el desinterés que ama sin esperar nada a cambio, ya que la compasión que padece cuando el prójimo padece y la ayuda que se le muestre extendiendo la mano, movida por el corazón hacia él. Santiago enseña que la ley real es el amor al prójimo. Santiago, capítulo 2 y versículo 8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. También debe de notarse que Jesús reunió en un mismo mandamiento las dos demandas. El amor a Dios y el amor al prójimo no pueden disociarse. Ambos son distintos en razón del destinatario, pero los dos son unidad indisoluble. Pero los dos son una unidad indisoluble, ya que quien no ama al prójimo no puede amar a Dios, porque el amor con que se ama al prójimo procede de Dios, que lo orienta hacia ese fin. Sin embargo, algunos opinan que lo más importante para un creyente es la fe, pero se olvidan que la fe recibe, mientras que el amor da. Por consiguiente, el amor que produce Dios en nosotros en razón de salir de uno para darse a otros es amar, impartir a uno mismo, ya que todas las virtudes parten del amor, como se puede observar la primera carta a los Corintios, todo el capítulo 13. Y el amor también implica paciencia, bondad, mansedumbre, como señala el versículo 4. Y también generosidad, como señala el versículo 5. Y fe y esperanza,
como dice el versículo 7 de la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Por tanto, el concepto de prójimo era muy limitado para los fariseos, que sólo consideraban como tal al que cumplía la ley y llevaba una vida conforme a la tradición de los ancianos. De manera que los gentiles, los que llamaban pecadores y además publicanos, no eran considerados como prójimos. El resumen de los mandamientos de la primera tabla es el amor a Dios, el de la segunda, el amor al prójimo. Y Jesús citó los dos mandamientos al mismo tiempo, porque el segundo es consecuencia y evidencia de cumplir el primero. Porque si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 20. También es necesario recordar, a la luz de las palabras del Señor, que el amor al prójimo se vincula con el amor a uno mismo, cuando le dice como a ti mismo. Sin duda, hay un amor incorrecto para con uno mismo, que es la clase de amor egoísta e incluso ególatra, pero hay un amor a uno mismo conforme al pensamiento de Dios. Y por otro lado, el apóstol Pablo enseña a tener un concepto moderado y ecuánime de uno mismo, prohibiendo un concepto personal mayor que el que se debe de tener. Romanos, capítulo 12 y versículo 3 dice: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Una idea pietista o espiritualista pretende hacer creer que el creyente debe despreciarse a sí mismo y sentirse como inútil para todo, sin recursos personales válidos. Pero note que eso es, en cierta medida, un insulto a Dios, que ha hecho al hombre a su imagen y semejanza y ha dotado a cada uno con dones naturales que caracterizan cada persona y hacen de él una entidad única en relación con el resto. Además, a cada creyente se le ha dotado de dones espirituales por acción soberana del Espíritu Santo de Dios, y nadie debe de dejar de sentir delante de Dios los recursos que Él le ha dado para agradecer al Creador y Señor sus bendiciones y además de entender cuáles son sus verdaderas capacidades para servirle. Ya que cuando los valores personales están en armonía con los que Dios estableció en su palabra, se alcanzará una medida válida para atender al prójimo y servirle, ya que ese entendimiento conducirá también nuestro pensamiento al amor de Dios, de manera que si Él es bueno para con nosotros, quienes somos sus hijos, seguiremos también el mismo camino de amor para con los que nos rodean, ya que Dios enseña el amor universal, esto es, amar sin exclusión a todos, como hemos sido amados por Él. Sigue diciendo este versículo: no hay otro mandamiento mayor que estos. Note cómo finalmente el Señor respondió concretamente a la pregunta formulada por el escriba, ya que éste le había preguntado sobre cuál era el primer mandamiento, en sentido de mandato más importante de todos. Y Jesús le responde sobre cuál es el mayor. No hay en la palabra mandamientos principales o secundarios, ni hay doctrina fundamental y no fundamental, ya que todo cuanto Dios establece en su palabra, plenariamente inspirada, es doctrina, si bien
puede ser fundamental y general, pero no principal y secundaria. El mandamiento mayor son los dos que el Señor citó, ya que de ellos depende toda la ley y los profetas. Mateo capítulo 22 y versículo 40. Por tanto, toda la Escritura literalmente cuelga de estos dos mandamientos, y todas las disposiciones que Dios dio para su pueblo se desarrollan en uno y otro de los dos mandamientos. De ahí que el apóstol Pablo pueda decir que quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos capítulo 8 y versículo 9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Note cómo el compromiso no está en cumplir uno y dejar el otro, sino en cumplir los dos. Por otro lado, algunos religiosos sienten el orgullo de amar a Dios sobre todas las cosas, pero, sin embargo, no tienen en cuenta el segundo. Y otros, sin embargo, también buscan guardar el segundo, pero se olvidan del primero. Así pues, es necesario entender que no hay verdadero amor a Dios sin amor al prójimo. Y no se puede amar sinceramente al prójimo si no se ama plenamente a Dios, ya que cuando desaparece el amor tanto a Dios como al prójimo, la sentencia misma de la vida cristiana se elimina, ya que no se trata de amar en palabras, sino en obra y de verdad. La primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 18 dice: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La situación extrema en contra de la enseñanza de Jesús es el de confrontación entre hermanos en Cristo. Y tal situación es el peor contratestimonio que puede ofrecerse a la proclamación del Evangelio, que es esencial en el mensaje supremo del amor de Dios, hacia quienes no tiene derecho alguno para ser amados, ya que no se trata de hablar de amor, sino de amar. Como la vida cristiana es vivir a Cristo, quien está en esta relación vital ama no por mandato, sino por comunión con el Señor. Continúo ahora con el versículo 32, donde dice: Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Comienza diciendo este versículo que entonces el escriba le dijo. Note aquí como según Marcos el escriba tomó la palabra en cuanto Jesús concluyó la respuesta a la pregunta que le había formulado. Y continúa diciendo: Bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios? Notamos aquí como la respuesta de Jesús fue frontal y satisfactoria en relación con la verdad bíblica, ya que el escriba lo reconoce y además lo expresa como si dijese: Muy bien lo que has dicho, es verdad, tienes razón. Y esta era una forma habitual de comportamiento de los maestros en Israel, ya que cuando enseñando la palabra formulaban una pregunta y era respondida, lo ponían de manifiesto para que todos supieran que aquella persona había dicho verdad, conforme a la enseñanza correcta. Dice la última parte de este versículo: y no hay otro fuera de él. Nótese cómo, de la misma manera, siguiendo la forma de entonces, este maestro confirma, repitiendo lo que Jesús había dicho antes. Sin embargo, es notable también observar que no menciona el sujeto de la oración, lo deja implícito, omitiendo el nombre divino, según costumbre entre los israelitas. Y es también notable que el escriba no cita literalmente las palabras de Jesús,
cambiando algo la expresión, aunque en el fondo es la misma. Continuará con el versículo 33, donde dice: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Comienza diciendo este versículo: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma. El escriba está aquí enfatizando las palabras de la contestación que le había dado el Señor, repitiéndolas para, en cierta medida, justificar su beneplácito expresado en público. Y note que no lo hace literalmente, sino que sustituye algunas, aunque el concepto es el mismo. Y note esto, y es que así cambia mente por entendimiento e inteligencia. También omite alma, aunque, por ejemplo, en la traducción de la Reina Valera 60 lo pone, en otras traducciones ya revisadas, como por ejemplo la Biblia Textual y la Reina Valera 1989, entre otras, lo omiten entre otras traducciones. Sigue diciendo este versículo: y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo. El maestro, note que trata aquí de ampliar algo la enseñanza del Maestro Supremo, haciendo referencia a la superioridad del amor sobre los sacrificios. Primero, se refirió a los holocaustos, que eran ofrendas, totalmente quemadas, ofrecidas a Dios para tributarle gloria. Y la afirmación del escriba era muy precisa, ya que la obediencia a los mandamientos es mayor que los sacrificios. El primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en el holocausto y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La humildad de corazón es disposición de obediencia y santidad, que son más importantes que los sacrificios, como enseña, por ejemplo, el Salmo 51 y los versículos 16 y 17, donde dice: ¿por qué no quieres sacrificios que yo lo daría? No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La justicia social, el restituir el agravio, hacer justicia al huérfano y amparar a las viudas son más importantes que los sacrificios. Isaías, capítulo 1 y los versículos 10 al 17 ahí lo muestran. Y vemos que el amor es más deseable para Dios que los sacrificios. Oseas, capítulo 6, versículo 6 dice: por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Hacer justicia, practicar el amor y vivir en humildad delante de Dios son mayores que cualquier sacrificio. Note lo que dice en Miqueas, capítulo 6 y los versículos 6 al 8, donde dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Continúa ahora con el versículo 34, donde dice:
Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Comienza este versículo diciendo que Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente. Notamos que Jesús vio aquí al escriba que había hablado con sabiduría. El adverbio que significa literalmente poseer mente, en este caso, sensatez. Y sigue diciendo el versículo que le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Vemos aquí como, de manera que a una respuesta sensata, juiciosa, el Señor va a dirigirle palabras de aliento. Pareciera que la frase no reviste dificultad alguna, pero sin embargo, el uso del adverbio lejos plantea un problema de interpretación. La palabra es usada en el griego clásico y en la de los 70, y es el acusativo femenino y se usa en ocasiones para referirse a los judíos que estaban en el exilio. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 57, versículo 9, donde dice: y fuites al rey con ungüento, y multiplicates tus perfumes, y enviates tus embajadores lejos, y te abatites hasta la profundidad del Seol. Y también se puede observar para la posición espiritual de los gentiles que están lejos de Dios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Efesios, capítulo 2 y versículo 13, donde dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Jesús usó el adverbio en forma negativa mediante el adverbio de negación no, para decir que no estaba lejos, ya que la proximidad, en este caso concreto, tenía que ver con el reino de Dios. Entonces, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿se refiere al reino mesiánico? Pudiera comprenderlo, pero más bien debiera entenderse como proximidad al reino, en el sentido de salvación, ya que no estaba lejos de ser salvo por el reconocimiento implícito que hizo del Señor y la alabanza que le había dirigido. En otras palabras, esa expresión, note que ponía aquí al escriba próximo al ejercicio de la fe, que acepta lo que Jesús realmente es. Y es por esa razón que anima con sus palabras al escriba para que prosiga en el camino que le permitiría entrar en el reino de Dios, del que ya no estaba lejos y al que se había acercado. El escriba había entendido que no era cuestión de preceptos legales y de cumplimiento pormenorizado de cada uno de ellos, sino de amar tanto a Dios como al prójimo, ya que amar a Dios implica adorarle, reconocerle como el Señor Supremo y entregarse confiada y humildemente a Él, lo que hace posible la entrega en su reino por gracia mediante la fe. Efesios, capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese amor propiciaba un entorno incondicional a Él y la aceptación por la fe de su obra de salvación. Note lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continúa diciendo este versículo, la última parte ya: y ya ninguno osaba preguntarle. Vemos aquí como las preguntas a Jesús habían ya terminado definitivamente. Varios grupos,
habían venido preguntándole astutamente para prenderle en alguna de sus respuestas, pero cada pregunta se volvió contra quienes le formulaban, dejándoles en evidencia delante de la gente, ya que los enemigos de Jesús se dieron cuenta tarde del fracaso que suponía el plan que ellos habían trazado contra Jesús. Por tanto, seguir en ese camino era una necedad, así que ya no osaban, es decir, no se atrevían a preguntarle nada. Por otro lado, podemos observar que la construcción de la oración con dos negaciones unidas vendrían a ser como si dijese nada de nada, ya que la doble negación en el texto griego equivale literalmente a nadie, ya no. Por tanto, los enemigos vemos cómo se retiran derrotados y las gentes tienen nuevos elementos para quedar cautivados por las enseñanzas del Maestro. Y voy concluyendo con esto. Cuando Jesús oyó esta notable observación, le dijo al escriba que no estaba lejos del reino de Dios. Los verdaderos súbditos del reino no intentan engañar a Dios, a sus semejantes, ni tampoco a sí mismos con una religión externa, hueca y sin sentido. Ya que dándose cuenta de que Dios mira el corazón, acuden a Él para ser purificados del pecado y para recibir poder para vivir de una manera que le sea agradable a Dios. Amigo y amiga oyente, lo más lamentable en una persona es engañarse a sí misma, ya que esto le lleva a fingir algo que realmente no sienten en su corazón. Y nótese cómo Jesús le dijo que no estaba lejos del reino de Dios, pero aún no estaba. Amigo y amiga oyente, muchas personas tienen dudas, si estoy en el reino o si no estoy, si obedezco a Dios o si no le obedezco. Pero la mejor manera de estar seguro o segura es aceptar a Cristo en el corazón y dejar que el Espíritu Santo de Dios te guíe a toda la verdad. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que tú hagas una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Dios eterno, muchas veces me he engañado a mí mismo, pensando que soy acepto delante de ti, pero en realidad nunca te he invitado a que vengas a mi corazón, y tampoco me he preocupado de ser hacedor de tu palabra. Pero en este momento me confieso delante de ti una persona pecadora, y por ello te pido perdón por todos mis pecados, y me arrepiento de ellos. Y ahora te recibo a ti, Jesucristo, como mi único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.